de los derechos, tanto de los y las maestras, de la comunidad educativa, pero también del pueblo en su conjunto. A esta hora de la mañana ya tenemos en conexión a nuestra persona invitada. Vamos a hablar de un tema muy importante y es la situación actual de México, y por eso queremos saludar a Reginaldo Bravo Trujillo, profesor de educación primaria, militante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, secretario de Comunicación de la sección 7 de Chiapas y dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación Frente Popular Revolucionario. Reginaldo, buenos días, bienvenido a este espacio en Colombia. Buenos días. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Pues aquí, desde México, tratando de contribuir a los objetivos del programa. Saludos. Reginaldo, muchísimas gracias. Vamos a tener una conversación de unos más de 14 minutos. Reginaldo, pedimos que por favor pueda prender su cámara para que las personas que están en redes sociales puedan verle y conectarse con usted. ¿Desde qué lugar de México se encuentra conectado? Desde la frontera con Guatemala, una ciudad que se llama Las Margaritas, Chiapas. Desde por aquí estamos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Reginaldo, vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los avances y retrocesos en lo político y económico en el gobierno de la nueva presidenta en su país? Bueno, vale la pena reiterar que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es, como ellos mismos lo dicen, es la continuidad del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Explícitamente ellos lo denominan el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Por qué cuarta transformación? Este movimiento político promovido desde la clase en el poder no es más que la expresión de las pugnas interburguesas en nuestro país. Este sector de la burguesía que ha sustituido en el gobierno y en las instituciones del Estado mexicano a las posiciones de centro derecha y a las tendencias neoliberales más recalcitrantes, pretende equipararse a aquellos movimientos revolucionarios que en la historia de México modificaron toda la estructura política, económica, social y cultural. Me refiero al movimiento de independencia en 1810, a la Guerra de Reforma en 1858 y a la Revolución Mexicana en 1910. Sin embargo, amplios sectores de la clase trabajadora y los pueblos de México no compartimos esta visión. Hemos afirmado una y otra vez que el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación no es más que un régimen de continuidad y profundización neoliberal, pues con un discurso y una narrativa pseudodemocrática ha inmovilizado a la clase trabajadora y ha impuesto medidas políticas, económicas, laborales, que ni siquiera los partidos de derecha y ultraderecha lograron concretar por la oposición y la resistencia del pueblo. Desde el año 2018 que este movimiento llega a la presidencia de la República, no ha habido ninguna iniciativa para derogar las reformas estructurales impuestas desde los tiempos del Partido Revolucionario Institucional o del Partido Acción Nacional. Por el contrario, se mantiene y profundiza la privatización de la infraestructura nacional, puertos, aeropuertos, carreteras, de los sistemas pensionarios de los trabajadores, que eso es lo que más golpea pues a la clase trabajadora. Se mantiene la dependencia respecto al imperialismo norteamericano en esta guerra comercial chino-estadounidense y con este mito del tráfico o del combate al tráfico de fentanilo y la migración ilegal. Por ahí hay un rejuego con la amenaza de imponer aranceles a México del 25%, y esto obliga al gobierno mexicano a aceptar enviar más de 10,000 integrantes de la Guardia Nacional a la frontera, a entregar fuera de todo protocolo legal a 29 narcotraficantes que estaban presos en México,
En fin, vemos pues que hay una sumisión ante el Estado, ante el gobierno norteamericano. En lo económico, hay proyectos insignias de este movimiento, como el denominado Tren Maya, el corredor transísmico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que son proyectos que fueron construidos con la intervención del capital extranjero. Hay grandes inversiones extranjeras y son las beneficiarias de estos proyectos. En el fondo, estos proyectos están orientados a superar la crisis capitalista a partir de refuncionalizar al sistema en nuestro país, a integrar al sur-sureste de nuestro país a la dinámica y al desarrollo capitalista, a proletarizar a los pueblos y sobre todo a explotar la riqueza y los recursos naturales de esta región. En lo político, todos aquellos que desfalcaron a la nación hoy están en el poder, es decir, hubo una conversión y hoy son del Movimiento de Regeneración Nacional y como si no haya pasado nada, siguen pues tomando decisiones políticas, económicas en nuestro país. Resumiendo, podemos decir que este movimiento que está en el poder con un gran apoyo popular, con un gran consenso social, pues simple y sencillamente no ha cubierto las expectativas y pues ha dejado mucho que desear para el pueblo o para los pueblos y la clase trabajadora de México. Más bien ratificamos que ha sido un gobierno que ha profundizado las medidas neoliberales al no dar marcha atrás a las reformas estructurales en beneficio pues de las transnacionales. En general, sería un breve resumen. Sí, muchísimas gracias por ese panorama en lo político y económico en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy importante, Reginaldo, lo que usted nos acaba de presentar. Le contamos que en Colombia, a pesar de tener un gobierno alternativo, se quiso aprobar una reforma estatutaria lesiva para la educación en nuestro país, pero esta reforma se tumbó en las calles con la movilización. En esa vía, a ustedes en materia educativa, ¿cuáles son los avances y dificultades para la educación que hoy enfrentan en México? El centro de la política educativa de la autodenominada Cuarta Transformación se denomina Nueva Escuela Mexicana. Esta nueva escuela mexicana pretende un currículum educativo que impulse valores que respondan al proyecto económico progresista con el que se identifica el actual gobierno. En el Plan de Estudios 2022 para la educación básica, primaria, preescolar, primaria y secundaria, establece algunos cambios. Por ejemplo, en lugar de grados, en preescolar se cursaban 3 grados, o se cursan 3 grados, en primaria 6 y en secundaria 3. Ya no hay los contenidos, los objetivos, ya no se dividen, digamos, en grados, ahora son en fases, es decir, preescolar, los 3 grados es una fase y así sucesivamente. Los campos formativos se reducen a 4 y sustituyen a las asignaturas, que eran 8 en el caso de primaria. El trabajo por proyectos en lugar del trabajo por competencias. En fin, hay cambios de forma. Y en el fondo, esta nueva escuela mexicana, desde la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, aquí en México le llamamos que piratea o plagia principios en los que se sustentan los proyectos que desde el movimiento magisterial democrático estamos construyendo y que le denominamos educación alternativa. Es decir, principios como la educación científica, crítica, humanista, popular, emancipadora, son las principales características de los proyectos de educación alternativa que trabajamos
o que venimos construyendo desde los distintos contingentes de la Coordinadora Nacional. El gobierno lo que hace es, a través de un supuesto diálogo, de una consulta, pedir todos los proyectos que estamos trabajando, y eso en gran medida le sirve para construir esto que le llaman Plan de Estudios 2022, y es en lo que se sustenta la nueva escuela mexicana. Sin embargo, pues hay toda una tendencia a seguir manteniendo, no hay exactamente libertad de los trabajadores de cátedra, más bien hay sigue habiendo todo un control administrativo vertical que no permite pues concretar esto en beneficio de las comunidades, en beneficio de los alumnos y de sus necesidades. Por otra parte, sigue esta relación, este control desde el sindicato charro, les decimos nosotros aquí, desde el sindicato oficial, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sigue este maridaje político, esta relación íntima entre el sistema y el sindicato. El sindicato se denominó Ejército Intelectual de la Cuarta Transformación, y esto le ha permitido el negociar espacios de poder desde al viejo estilo, ¿no? Que negociaban gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales, en fin. Creemos que si no hay una verdadera atención a las demandas de los trabajadores, simple y sencillamente todo esfuerzo de querer transformar la educación no va a venir desde arriba. Tenemos que ser los maestros desde las comunidades, desde las necesidades sociales de los alumnos, como vamos a ir transformando el proceso educativo y lograr los objetivos en el sentido de una nueva educación. Hay toda una embestida laboral en contra de los trabajadores de la educación. Tal vez esto no tenga que ver exactamente con la cuestión de política educativa como tal, pero sí afecta a los trabajadores, y que tiene que ver con esta ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado, que tiene que ver con los derechos sociales, que bueno, en un cierre tal vez tendría que exponer lo que está sucediendo al respecto. Reginaldo, vamos con una pregunta del profesor Juan Carlos Valencia. Adelante, profesor. Compañero Reginaldo, recibe un fraterno saludo del magisterio y la comunidad educativa del departamento del Cauca. Usted acabó de manifestar pues que todavía, a pesar de tener un gobierno alternativo en México, hay cosas, hay situaciones estructurales que todavía siguen en el gobierno actual. ¿Cuál es la salida que le queda a la clase trabajadora hoy frente a todos estos elementos que usted acabó de exponer? Juan Carlos, buenos días, gusto de escucharte. Bueno, se mantiene todavía esta embestida laboral en contra de los trabajadores. Por ejemplo, desde que estaba como presidente Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación planteó un pliego de demandas en donde se pretendía rescatar todos los derechos conculcados por este gobierno y por los gobiernos anteriores. Por ejemplo, la edad para jubilación o las condiciones para jubilación estaban establecidas por los años de servicio, 30 años para los hombres y 28 para las mujeres. Hoy esto ya no es tomado en cuenta, y la nueva ley establece que la edad, es decir, hasta los 60 años podemos jubilarnos independientemente de los años de servicio. Los trabajadores jubilados, las pensiones no son calculados en salarios mínimos. En México los salarios mínimos están alrededor de arriba de los 270 pesos mexicanos. Y a los jubilados les pagan en algo que se llama unidad de medida y actualización, que no pasa los
15 pesos. Es decir, hay una pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados. Los fondos para las pensiones que eran garantizados por el gobierno, hoy son administrados por empresas privadas que se llaman administradoras de fondo para el retiro. Entonces, hay todo un proceso de privatización. El Estado mexicano se desentiende de su responsabilidad. Entonces, toda esta situación estructural, desde el punto de vista nuestro, de los trabajadores, no va a ser detenido ni modificado, o solamente va a ser detenido y modificado en la lucha, en las calles, en las plazas, en la manifestación política. Y en ese sentido, desde la organización de la Unión de Trabajadores de la Educación del Frente Popular Revolucionario, consideramos urgente un llamado a toda la clase trabajadora a enfrentar esta embestida, a construir ese frente único en forma de Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México, el ir pensando en un gobierno provisional revolucionario que establezca una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución. Solamente de esta manera vamos a poder transformar de fondo toda la estructura política, económica, social, educativa, cultural de nuestro país. Mientras, desde arriba, desde la cuarta transformación, solamente es un cambio de forma, un producto de las pugnas interburguesas y que no tienen que ver con las necesidades reales de los pueblos y la clase trabajadora de México. Reginaldo, para finalizar, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los educadores aquí en Colombia, pero también en su país, precisamente en función de pensarse una educación, una educación que permite precisamente lograr una transformación social? Es indiscutible que tenemos que trabajar por una educación científica, crítica, humanista, popular, emancipadora, pero este proyecto no va a venir de arriba. Tenemos que construirlo desde abajo los trabajadores, de manera nacional e internacional, más allá de las fronteras que nos separan. Los trabajadores y los pueblos tenemos condiciones comunes de vida, y en ese sentido tenemos que rescatar las necesidades o partir de las condiciones sociales, económicas, culturales del pueblo, y a partir de ahí plantearnos una nueva educación con estas características, con la participación real, efectiva de nuestros pueblos. Y el llamado pues sería a que hagamos esfuerzos porque más allá de nuestras limitaciones podamos intercambiar experiencias, podamos construir o proyectos alternativos de educación que vayan pues dándole un perfil no solamente de los que mencionamos, sino un perfil revolucionario. Eso solamente tendrá que trabajarse con ese esfuerzo internacionalista, con esos encuentros, con esa internacional educativa, le llamaría yo, que nos permita pues realizar estos encuentros para intercambiar experiencias e ir construyendo juntos esa educación que nuestro pueblo necesita, y pues contribuir también con el movimiento popular para ir construyendo esos gérmenes de poder que modifiquen la estructura política económica que ha impuesto la burguesía en beneficio de sus intereses. Reginaldo, conversamos con Reginaldo Bravo Trujillo, profesor de educación primaria y militante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en México. Gracias por estar en este espacio, con este análisis. Feliz fin de semana y estamos en atención para seguir conversando en el futuro. Saludos a todos los maestros, a todos los camaradas ahí del SUTEC. Saludos desde México, un fuerte abrazo.